La crisis energética en el Reino Unido se está saliendo de las manos, y es que ante la situación anunciada ya por el gobierno británico, en la cual se van a incrementar los precios de lo que sería el sector energético, es decir, de la electricidad, muchos de sus ciudadanos han empezado a promover una campaña para simplemente no pagarle al Reino Unido. De hecho, la campaña se llama así: no le pagues al Reino Unido, una situación en la cual se niegan a pagar los recibos de luz en señal de protesta a lo que está sucediendo dentro del Reino Unido. Y la situación no ha sido menor. De hecho, ya 104.000 británicos se han unido a esta postura, en la cual han decidido no pagar el suministro de electricidad a partir de octubre, fecha en la que el suministro obviamente va a subir sus precios, la cual ha sido indicada incluso por el propio gobierno británico. La situación se sale todavía más de control cuando la respuesta por parte de diferentes expertos y del propio Reino Unido es que si no pagan, todo va a salir muy mal para todos. Una suerte de amenaza que se está viviendo en este momento entre el gobierno británico y su población. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Las sanciones impuestas por parte del Reino Unido, obviamente, a la administración de Vladimir Putin, sí que han generado el famoso efecto de rebote con el cual hablan algunos expertos y que terminan complicando la realidad nacional, en este caso del Reino Unido. Y es que estamos siendo testigos en cómo el sector energético en toda Europa ha empezado a encarecerse muchísimo y ya se están incluso calculando nuevas tarifas que van a llegar, en el caso del Reino Unido, en el próximo mes, en octubre. Ante esta situación, la respuesta de las personas de a pie es decir que ellos no van a pagar bajo ningún tipo de contexto el suministro de electricidad porque este ha subido demasiado. De hecho, la subida de precios ha sido aprobada por el propio gobierno. Claro, para muchos de repente esta situación es insostenible, tomando en cuenta que no ha habido una medida como tal para más o menos poder sobrellevar el encarecimiento del recurso energético. De hecho, la única medida que se tuvo fue cuando en ese momento Boris Johnson decidió manejar o reducir el tema de los impuestos para que, bueno, con un poco más de holgura económica en los hogares británicos puedan pagar lo que se viene, y en este caso estamos hablando del suministro eléctrico. En esa situación, cuando se tomó esa medida, pues se dio la renuncia masiva de los ministros del propio Boris Johnson, el cual al final tuvo incluso que sacar su propia carta de renuncia. En esa situación tan contundente y sin un liderazgo real dentro del Reino Unido, se están viendo situaciones caóticas en las cuales ya se está empujando incluso a ver algo muy complicado, lo que habíamos comentado, la población contra el gobierno. Y es que el gobierno acaba de decir que si simplemente no se va a pagar las facturas, pues tranquilamente todo esto, es decir, las facturas impagas van a terminar rebotando incluso en los otros consumidores, es decir, que al final sí o sí se van a pagar. Esta situación es complicada todavía si se toma en cuenta que previamente ya había una intención por parte del gobierno, en este caso, de trabajar el sector energético, en el cual no se generó mucha expectativa y al final se tiene como resultado que a partir de octubre van a subir los precios de electricidad. En este sentido, muchos ya están empezando a cuestionarse si de repente las intenciones por parte del Reino Unido de ayudar a externos países extranjeros, como es el caso obviamente de Ucrania, no deberían ser más criticables y no deberían tal vez utilizarse esos esfuerzos para apoyar en este momento lo que sería el triste panorama que se está viviendo en la situación nacional, en lugar de irse a terminar subvencionando, terminar pagando guerras en el extranjero. O al menos esto es lo que ya se ha empezado a vocear también dentro de la ciudadanía en el Reino Unido. En un segundo punto igual de importante, debemos comentar que dentro del Reino Unido el único problema no es el sector energético. De hecho, recientes fuentes y recientes informes acaban de garantizar que para terminar este año 2022, el precio de vida en el Reino Unido y los ingresos de todos los trabajadores dentro del Reino Unido se va a reducir aproximadamente un 7,8%, lo cual generaría la peor crisis económica en un siglo
que se vive en el Reino Unido. Estamos hablando de un hecho absolutamente histórico y que tiene repercusión en lo que se está viviendo a día de hoy. De hecho, esto mientras vuelve a aparecer nuevamente el fantasma de una recesión y la inflación está en su punto más alto. En este sentido, también muchos expertos confirman que se debería esperar a ver cómo va en el invierno, que tal vez es una de las pruebas de fuego que tienen la mayoría de administraciones en Europa por lo complicado del sector energético, lo que ya hemos comentado previamente, y cómo esta situación también invita a que diferentes entidades empiecen a cuestionarse la forma en la que el Reino Unido ha estado trabajando las medidas, no solamente por el tema de las sanciones a Rusia, sino porque tal vez se han estado despreocupando de la realidad nacional, de la realidad local, y han estado haciendo mucho énfasis en los esfuerzos de terceros países. De hecho, en esta situación ya se está hablando de que hay otra crisis, una crisis entre comillas oculta que está viviéndose dentro de diferentes países de Europa, y es la escasez de agua. Sin ir muy lejos, en 8 de las 14 regiones del Reino Unido ya se ha declarado el estado de emergencia por sequía, en una situación que para muchos vuelve a demostrar la poca falta de trabajo que hay de la administración británica. Que dicho sea de paso, esta situación de sequía no es algo nuevo. De hecho, ya se está llevando a cabo, según dicen analistas dentro del Reino Unido, la segunda ola de calor que genera obviamente este tipo de situaciones. Y claro, con la primera aparentemente no se tomaron las medidas respectivas, y curiosamente, viendo el calendario de las medidas que se tomaron y las que no, en ellas se ven, por ejemplo, envíos económicos, envíos de armas y la preocupación que existía obviamente sobre el tema de Ucrania. Ya muchos analistas están confirmando que tal vez esta situación estaría obligando básicamente al Reino Unido a dejar de trabajar o dejar de tener en Ucrania una situación de, en este caso, prioridad, sino que la prioridad ahora debería ser obviamente la situación interna del país. Que recordemos, Boris Johnson en un primer momento dijo que él no presentaba su carta de renuncia o él iba a estar por encima del Partygate, pues porque la prioridad era en ese momento, según decía él, ir contra Rusia. Pero aparentemente a día de hoy la situación es muy diferente a la que en su momento intentó pintar Boris Johnson. Los efectos de las sanciones, el tema de la crisis sanitaria que terminó dejando una economía ya más o menos endeble, y lo que está sucediendo a día de hoy invitan a reflexionar con respecto a cuál sería el futuro de los próximos países o de los otros países de la Unión Europea, por ejemplo, que no tienen ni siquiera la solidez económica que sí tendría al menos hasta ahora el Reino Unido, uno de los principales motores de Europa y, por qué no decirlo, la potencia más grande hablando económicamente de estabilidad. En este sentido, muchos expertos confirman que la realidad que se puede vivir en otros países puede ser mucho más complicada y podría terminar generando divisiones no solamente a nivel de la Unión Europea, sino divisiones internas dentro de cada uno de los países. Ante este complicado escenario, ¿qué opinas tú? Esta situación que se está viviendo en el Reino Unido de crisis y de sequías, ¿es responsabilidad de la administración, en este caso saliente, la de Boris Johnson, o es, como algunos afirman, una suerte de consecuencia de las sanciones impuestas también por la administración de Boris Johnson? ¿Tiene algún tipo de relación real entre esto? ¿O es que simplemente no se han tomado las medidas para poder sobrellevar la situación que se vive en cada uno de los países y se le ha dado prioridad a situaciones nuevamente extranjeras? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.